Profesor, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por su tiempo y le quisiera pedir que por favor se presente su nombre, la asignatura y en qué curso estuvo la experiencia. Mi nombre es Eduardo Ulloa Ferrán, soy profesor de filosofía tercero y cuarto medio, también hago un electivo de argumentación y también estoy a cargo de la sociedad de debate del Colegio Mayor. La experiencia que me tocó realizar en clase invertida fue en el cuarto medio. Fue la primera actividad que realizamos durante este semestre, por lo tanto entré inmediatamente a trabajar con la clase invertida con los niños antes de hacer cualquier otra actividad. Las primeras cosas que se me presentaron fueron barreras que tienen que ver con dos aspectos específicos que creo que uno tiene relación con la otra, que es respecto a la cultura escolar. Entonces, una de las características que también indican un poquito qué es lo que está sucediendo con nuestra educación o con lo que nosotros consideramos como estamos educando, que el alumno está absolutamente alejado de una autonomía en términos de decidir el que estudia, y cómo dirige sus estudios, y lo que él espera del profesor es que le dé los textos digeridos, absolutamente analizados, y que eso uno lo repita una y otra vez hasta que él esté en condiciones de poder traspasarlo a un test de alternativa. Entonces, esa cultura escolar, absolutamente afincada dentro del colegio, y creo que dentro de todos los colegios, hace un poquito difícil o dificultoso iniciar una actividad en que el alumno tiene que estudiar en su casa para venir a hacer un trabajo al colegio o realizar una actividad dentro del colegio. A esto se suma que los cuartos medios tienen una gran cantidad de actividades preuniversitarias, actividades deportivas, muchas pruebas, y eso también dificultó mucho el hecho de que ellos pudiesen desarrollar su actividad o preparar la actividad en la casa. Consecuencia de eso, tuvimos que realizar la actividad en el colegio, como si lo hubiesen hecho en la casa, pero a partir de eso realizamos una actividad que fue en la mayor parte de los cursos absolutamente positiva y fructífera. Se lograron muy buenos productos, muy buenos análisis, se dio una dinámica muy buena en términos intelectuales entre los alumnos, entre los grupos de alumnos que trabajaron, y creo que fue una experiencia muy exitosa desde esa perspectiva. Lo más sencillo que se puede plantear como implementación es la identificación un poquito entre las actividades que uno realiza constantemente en clase. Mis clases se basan en lo que se denomina el diálogo socrático, el sistema socrático. Por lo tanto, lo más fácil que se produjo en mis clases fue la interacción entre el profesor y el alumno. Es decir, el preguntar por parte del alumno al profesor era una cuestión natural que se viene dando tercero medio desde que yo los tengo a estos alumnos, porque la base de mis clases son la pregunta-respuesta. O sea, yo pregunto a los alumnos responden, a partir de la respuesta yo voy inquiriendo desde dónde sacaron su idea, y ahí se da una dinámica constante de interacción intelectual entre el alumno y el profesor, cosa que se dio también acá, pero como era un trabajo en grupo se fortalecieron otros aspectos. Y eso fue lo más sencillo de implementar porque la clase invertida tiene como base, creo yo, la interacción entre el profesor y el alumno, que el profesor se transforma en un mediador, se transforma en una persona que tiene que facilitar el conocimiento para los alumnos, y eso era como natural dentro de mi relación que tengo con los alumnos en términos del ramo de filosofía. Y aquí lo que más ha costado desarrollar es la posibilidad de que el alumno trabaje en su casa. O sea, que el alumno pueda dar cuenta de un material en su casa y que traiga con eso, ¿no es cierto?, traiga con eso la experiencia al colegio. Un ejemplo que doy siempre respecto a lo positivo que tiene esta clase es el ejemplo de qué sucede cuando uno va a tomar una prueba y esa prueba por ese motivo no se realiza y el alumno vino preparado a clase porque estudió la materia. Esas han sido, en mi experiencia, las mejores clases que he tenido con los alumnos, porque los alumnos ya saben de la materia y saben qué preguntar, y las preguntas son altamente significativas porque el alumno estudió y a partir del estudio que realizó tiene dudas, y que son dudas disciplinarias. O sea, no son dudas de no sé, sino que son dudas con preguntas específicas. Y eso yo creo que es lo que puede promover la clase invertida. Porque una vez que los alumnos se apoderaron de los textos, se apoderaron del video que yo les entregué como previo al trabajo que íbamos a realizar, las preguntas eran absolutamente significativas, absolutamente importantes para el ramo y absolutamente importantes para lo que ellos tenían que realizar. A partir de todo esto, uno de los cambios más notables que pude vislumbrar dentro de los cursos en que yo realicé esto es que aún el curso que me presentó mayor resistencia
respecto al trabajo y específicamente porque tenían mucha cantidad de materia y mucha cantidad de actividades que realizar en sus casas y responsabilidades ajenas al colegio. Me di cuenta que una vez que adhirieron la metodología, una vez que entendieron qué es lo que había que hacer, se sintieron partícipes de lo que estaban construyendo. Es decir, no había una construcción que era una obligación por parte del profesor, sino que ellos como grupo estaban defendiendo sus tesis, sus opiniones, y para eso se proveían del material que ellos podían, haciéndome preguntas, buscando en libros, buscando en videos, buscando en internet, preguntándole a sus compañeros. Y eso yo creo que es una de las cosas que yo he podido vislumbrar, y otro aspecto que también puedo vislumbrar es que gente que en otras oportunidades presentaba una actitud un poco esquiva o introvertida respecto a la clase, lentamente empezó a hablar en clase, empezó a preguntar en clase y empezó a participar activamente. No sé si eso es producto de la clase invertida, no tengo una evaluación objetiva que pueda decir eso, pero me di cuenta que a partir de eso muchos de los alumnos que antes no hablaban con sus compañeros de grupo para hacer el trabajo, y también conmigo como profesor para hacerme preguntas o para decirme lo que habían aportado dentro del grupo. Y eso yo lo encuentro una experiencia significativa, porque esto lo denomino un crecimiento de la autoestima intelectual. O sea, el alumno se acostumbró a pensar por sí mismo. Yo creo que ese puede ser ¿cómo se puede decir? El premio o el gusto que puede adquirir el alumno con este tipo de clases. El hecho de darse cuenta que ellos pueden construir el conocimiento y a partir de eso que pueden ellos mismos construir su propio camino. Y esa es una cuestión que yo creo que puede ser lo que puede provocar que al alumno le guste este tipo de metodología. Las cosas que yo creo que se pueden mejorar dentro de esto tienen que ver con una mayor apropiación intelectual por parte del profesor de este proceso. ¿En qué sentido? Yo creo que uno tiene que hacer una investigación en la práctica, poder analizar lo que hizo, poder estudiarlo bien, ver qué factores influyeron para que fuese exitoso o qué factores influyeron para que esto no resultara, y a partir de eso generar mejores modelos de trabajo en clase. Aquí voy con esto, que yo creo que hay que ser muy cuidadosos con las actividades que uno realiza en la clase, porque tienen que ser efectivamente significativas para el alumno. Si nosotros no hacemos una clase significativa, si no les damos un problema, un caso, un asunto de investigación que sea significativo para el alumno, corremos el riesgo de echar toda esta cuestión por la borda. Entonces yo creo que el trabajo que nosotros tenemos que realizar como profesores es estudiar muy bien qué le vamos a entregar al alumno para que aplique lo que en la casa absorbió como materia y como contenido. Es decir, qué es lo que tiene que desarrollar el alumno en clase, qué problemas tiene que resolver. Y eso yo creo que se puede mejorar haciendo del profesor un investigador en la práctica. Es decir, estudiando constantemente sus casos, sometiéndolo a evaluación, sometiéndolo a práctica, sometiéndolo a juicio, discutiendo con los otros profesores para mejorar los instrumentos de evaluación y los instrumentos de actividad que tengamos dentro de la clase. En ese sentido, ¿qué mejoras tú harías de la gestión del tiempo del docente extra aula para aportar en este sentido a este tipo de perfil más intelectual como profesor, ¿no? Sí, yo lo que creo que primero deberían establecerse reuniones periódicas de formación pedagógica de los profesores. Es decir, una cuestión que yo siento como una ausencia y una presencia a la vez pero invisible, es que cuando los profesores se juntan a hablar de pedagogía, las ideas fluyen, ¿no es cierto?, como río. O sea, no hay ningún problema en creatividad por parte de los profesores, y los profesores se ayudan y tienen una estructura cooperativa para ayudarse. Pero cuando uno tiene que implementar esos proyectos, la cantidad de trabajo administrativo, de trabajo fuera de nuestra clase, se puede decir, o fuera de nuestra cuestión de tipo disciplinar, muchas veces impide que nosotros podamos realizar esos trabajos. A mí se me han ocurrido 20 ideas durante los años que estoy acá, y creo que he podido realizar 2. Y así, porque el tiempo no es muy escaso. Entonces yo creo que crear un espacio en que los profesores puedan discutir estos temas, discutir sus prácticas pedagógicas y elaborar proyectos que se puedan concretar, creo que resolvería bastante el problema de generar en esta institución, en el Colegio Mayor, una comunidad intelectual de profesores que puedan investigar en su práctica y llevar a cabo proyectos educativos de mejora para el colegio. Entonces puedo vislumbrar en esa respuesta de que materia prima hay, y lo que habría que poner mucho cuidado o más atención de ahora en adelante es no solamente en crear la idea, sino que también en medir y en promover tiempos para ejecutarla, que eso ha sido como el factor hasta ahora que no ha permitido que fluya más. No sé si yo creo que tiene que existir en la institución el espíritu de
el espíritu de comunidad intelectual. ¿En qué sentido? En que nosotros podemos autogestarnos nuestro proyecto, es decir, que somos capaces de dirigir nuestra propia práctica pedagógica. Eso yo creo que es fundamental. Entonces, y se puede hacer de distintas formas. Se puede hacer de una forma vertical, en que hay una dirección o una dirección pedagógica que indica los proyectos que tenemos que realizar, o también se puede hacer de una forma horizontal, en que cada departamento genere proyectos y que se evalúe por parte de la institución desde arriba y digan, ya, este proyecto va este año, este proyecto va este otro año, o en este semestre hacemos esto, en este semestre hacemos otro, a partir de objetivos. Pero yo creo que lo que hay que tener claro es cómo vamos progresando como colegio. Y yo creo que por ahí puede haber algún tipo de ausencia en el sentido de cómo progresamos en términos pedagógicos, es decir, para dónde vamos con esto. Y yo creo que en este caso la clase invertida, que es una cuestión que yo le he comentado a los encargados de este tema, la clase invertida viene a poner orden dentro de la discusión. Es decir, independiente que sea un aporte exógeno a la institución, independiente que no sea, creo yo, un asunto que surgió como una necesidad propia de la institución, lo que ha permitido es que nosotros estemos discutiendo pedagogía en estos momentos a partir de la clase invertida. Que estemos leyendo de pedagogía, que estemos yendo a perfeccionamiento pedagógico, que estemos discutiendo cómo lo implementamos, y yo creo que eso lo único que hace es activar las capacidades pedagógicas, teóricas de los profesores del colegio. Y en ese sentido es positivo por todos lados. O sea, yo agradezco que uno pueda discutir de pedagogía con la gente en el colegio actualmente y que hay espacio para eso. Cosa que antes no había. Eso es lo que hoy. Por distintas razones. O sea, por supuesto. ¿sí? ¿Hay algo más que quiera aportar para cerrar? No. No. Ya. Muchas gracias. Todo te quita acá. Muchas gracias.